No todo es fiesta, no todo es cueca, no todo es 18, porque obviamente esta semana ha estado marcada por la política, por lo que son los acuerdos que está esperando el país. Queremos profundizar en este tema junto a el diputado Jorge Guzmán, vicepresidente de Evópoli. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabo. Muy contento de poder tener este contacto contigo. Bueno, a propósito de las fiestas patrias, ¿la derecha está poniendo la música en esta negociación del futuro respecto al proceso constitucional o no? No, yo creo que no se trata de aquí quién pone la música. Yo creo que es el minuto del diálogo, de las conversaciones, de llegar a acuerdos, de llegar a consenso, y para eso hay que trabajar desde la humildad y no desde la soberbia. Por tanto, considerarse que un sector pueda poner la música en este proceso, creo que es un poco faltar a esa humildad y caer nuevamente en la soberbia que tanto hemos criticado. Pero, diputado, muchos dicen que la derecha está haciendo un gallito esta semana, sobre todo por restarse a las reuniones. Tampoco va a haber reunión el día de mañana. La derecha quedó molesta luego de los dichos de la ministra Camila Vallejo. Sí, nosotros quedamos molestos y creemos que los dichos de la ministra Vallejo un poco afectan los procesos de diálogo. En definitiva, afectan un proceso que tiene que ser bien realizado y que el propio presidente Boric le pidió al Parlamento que se hiciera cargo de construir acuerdos. Por tanto, esas declaraciones imprudentes y que un poco buscan impulsar o tomar el proceso constituyente, guiarlo, creemos que no corresponden. Y por ello, nosotros hemos planteado, y así lo plantearon las directivas de los partidos de Chile Vamos, que correspondía hacer un pequeño pare, tomar aire, conversar, dialogar y principalmente conversar en las internas para luego poder avanzar en un proceso de acuerdos con todas las fuerzas políticas representadas en Chile. Y esa solicitud fue aceptada y fue acordada por el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, quienes aceptaron lo que fue requerido por Chile Vamos. Diputado, pero ¿qué rol esperan ustedes que juegue finalmente el gobierno? Lo escuchábamos a la ministra Analía Uriarte, que decía que el gobierno no va a ser presidente, que va a acompañar el proceso. ¿Acompañarlo de qué forma esperan ustedes? Primero, yo creo que el gobierno debe hacer su autocrítica y aquí de ahora hay que ser claro en que el gobierno fue el que se jugó por una alternativa en el plebiscito del 4 de septiembre, trabajó por una alternativa y que digan que ellos jugaron un rol de garante, eso no es efectivo. La propia Contraloría le dijo que el deber de presidencia se estaba afectando. Por tanto, si hay alguien que la ciudadanía condenó y le dijo que perdieron en estas elecciones del 4 de septiembre fue el gobierno que se jugó por el apruebo. Pero nosotros tampoco podemos adjudicarnos el triunfo de ese 62%. Obviamente que estamos contentos que se haya rechazado esa mala propuesta constitucional y por tanto debemos buscar y consensuar cómo avanzamos en este proceso. Y el gobierno claramente también juega un rol, pero hoy día no puede ser el gobierno el que quiera hacerse cargo, apoderarse del proceso constituyente. Nosotros sabemos que tiene que jugar un rol y sabemos que tiene que ser un acompañante permanente de este proceso, pero también sabemos que no pueden apropiarse del proceso y por eso hemos pedido que se excluyan en la etapa de instalación, en la etapa de acuerdo, en cómo vamos a funcionar, para posteriormente, cuando los acuerdos empiecen a escribirse, empiecen a suscribirse, el gobierno también sea parte de esto y lo impulse con todas también las fuerzas políticas que integran su coalición. Diputado, y en lo que viene, que se dice que la nueva fecha es el próximo 23 de septiembre, donde se reuniría la derecha con los partidos que hoy día son partidos oficialistas. ¿Qué tan unida está la derecha para lo que viene? ¿Hay una propuesta común o finalmente la propuesta de RN es la que va a primar por sobre la UDI y Evópoli? Yo creo que esto de poner la pelota al piso, como dijo el presidente de la Cámara de Diputados, es clave. Y lo que significa y en qué se traduce poner la pelota al piso es que los partidos también hagan sus conversaciones internas, que las democracias internas de los partidos también funcionen y que cada partido establezca cuáles son sus ideas, cuáles son sus principios, cuáles son más o menos los lineamientos sobre los cuales quieren construir este nuevo proceso constituyente sin caer en los errores del pasado. Y eso significa que Evópoli va a presentar su propuesta, estoy seguro que la UDI también lo va a hacer, y Renovación Nacional ya ha adelantado alguna idea. Posteriormente tenemos que conversar como Chile Vamos para llegar con una propuesta única que nos permita decir esta es nuestra idea de un proceso constituyente que sea más breve, pero que también se haga cargo de lo que la ciudadanía nos está pidiendo. Y acelerar los procesos podría llevarnos a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y que claramente tuvieron como consecuencia que se rechazara la propuesta por más del 60% de los chilenos. Ya, pero para partir ¿debe haber un plebiscito de entrada o no? Es uno de los temas que se están planteando. ¿Usted cree que es lo mejor para el proceso? Yo creo que en ningún caso debe haber un plebiscito de entrada que consulte respecto si necesitamos o no una nueva constitución. Nosotros hemos suscrito un acuerdo expreso de tener una nueva constitución para Chile. Eventualmente se ha planteado la posibilidad de tener un plebiscito que pueda
establecer cuál es el mecanismo. Pero nosotros creemos que si logramos acordar un mecanismo no va a ser necesario un plebiscito. Ya, y respecto a la propuesta que ha trascendido de Renovación Nacional, que ellos le llaman un Consejo Constitucional con 50 miembros, a priori, desde Evópoli, ¿les gusta esa propuesta o debería ser más amplio el número de personas, hombres y mujeres, que redacten la nueva Constitución? Nosotros consensuamos en algunos aspectos. Primero, que debe ser un órgano de una integración mucho menor a la que se ha planteado para la Convención Constituyente, o sea, tiene que ser menos gente. Y también creemos que tiene que estar acompañada en forma permanente por un consejo de expertos. Nosotros como Evópoli estamos tomando nuestras decisiones, las vamos a plantear prontamente y le vamos a decir a Chile cuál es la idea de Evópoli para una buena constitución. Diputado, pero en el tema del comité de expertos, que se ha hablado mucho durante esta semana, hemos escuchado fórmulas, si son solamente abogados los expertos o también debe haber expertos de otro tipo. ¿Quiénes deben ser ese comité de expertos que acompañaría o que redactaría finalmente esta nueva constitución? ¿Cómo se elige? ¿Cuántas personas son? ¿De dónde salen? ¿Vienen de las regiones? ¿De la academia? ¿Cualquier persona que sea abogado puede postular? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, nosotros claramente tuvimos expertos en el proceso constituyente, los cuales también llevaron ese proceso al fracaso. Por tanto, no el solo hecho de ser abogado o no solamente tener una experiencia académica significa que es un experto. Yo creo que aquí primero va a ser una convención o un órgano que va a ser elegido 100% por la ciudadanía y creemos que debe haber un órgano consultivo que acompañe este proceso, que sus opiniones de una u otra forma puedan ser vinculantes y que vayan ordenando los lineamientos sobre los cuales se va a generar la discusión constitucional. Eso es justamente los puntos que nosotros tenemos que escuchar. La ciudadanía lo ha planteado. Si uno le consulta a las personas hoy día, la gran mayoría dice que debe ser un órgano mucho más técnico que lo que pasó con la Convención Constituyente. Por tanto, en la interna de los partidos se está buscando cómo poder generar un órgano que sea mucho más técnico y preciso en el proceso y que le dé profesionalismo y le dé viabilidad a este nuevo proceso constituyente. Ya, hay varios temas sobre la mesa, uno es el del comité de expertos, hay acuerdo, parece transversal en que debe ser paritario el nuevo organismo que se defina para redactar la Constitución. ¿Qué pasa con los independientes? ¿Independientes a secas o independientes bajo el mando y la tutela de algún partido político? Yo creo que quedó demostrado que los independientes que participaron en el anterior proceso constituyente nunca fueron tan independientes y por tanto creemos que el sistema electoral que funciona y que opera, por ejemplo, para la elección parlamentaria es mucho más representativo. Por tanto, podrán existir independientes, pero tendrán que contar con el patrocinio de algunos de los partidos políticos existentes en nuestro país. Ya, no independientes a secas, como fue en la convención anterior. Nosotros no podemos cometer los mismos errores de la convención anterior. Ya, por tanto, creemos que ese tipo de independientes no debiesen, esas listas de independientes no debiesen existir. Ya, y las posturas que se vayan formando entre RN, la UDI y Evópoli, ¿qué tan decisivas o taxativas van a ser finalmente para entrar a negociar? ¿Son inamovibles lo que ustedes vayan a plantear o también hay una oportunidad de que la política haga su trabajo? Yo creo que este es el momento que la política haga su trabajo y, insisto, como comenzamos, con mucha humildad. Eso significa que no hay intransables, hay conversaciones, hay diálogos, hay buena voluntad porque necesitamos cerrar el proceso constitucional para darle más certeza a Chile de futuro, de desarrollo. Y eso significa justamente dejar afuera esa soberbia y empezar a construir desde la humildad. No hay puntos que sean intransables en ninguna negociación. Ya, y tomando en cuenta sus palabras desde la humildad, ¿le parece correcto las declaraciones del senador Chaguán hace pocas horas donde dijo que finalmente el oficialismo perdió el 4 de septiembre por un 62%, que es lo que obtuvo el rechazo, y por eso ellos no pueden poner los temas, no pueden poner los plazos, ni pueden poner lo que viene a futuro? Yo creo que, bueno, el propio senador Chaguán salió a aclarar sus dichos, dijo que habían sido sacados de contexto y que en definitiva lo que nosotros necesitamos y dejar en claro es que el gobierno en definitiva se jugó por una opción y eso a mí me interesa que quede claro, Davor, que el gobierno sí se jugó por una opción, sí trabajó por el apruebo, sí fue el jefe de campaña y lo más importante es que dejó de cumplir los roles importantes que le corresponde al gobierno, que es gobernar. Por tanto, si hay una sanción, si hay alguien que en definitiva no puede venir a plantear cómo se trabaja en este proceso, es justamente el gobierno. El gobierno tiene que acompañar, como lo dijo el propio presidente Boric, y nosotros estamos dispuestos a eso, pero no puede hoy día poner las condiciones, no puede imponer plazos, no puede decir, por ejemplo, como dijo la ministra Toá, que pretendía bailar cueca con un acuerdo cerrado. Eso creo que no corresponde. Bueno, eso ya no va a ser porque la próxima reunión es el 23 de septiembre. ¿Esa va a ser una reunión más o es una reunión donde podría salir humo blanco y se podría eventualmente fumar la pipa de la paz entre todas las coaliciones?
Yo creo que va a ser una reunión que va a permitir seguir avanzando y de verdad que las reuniones previas fueron buenas reuniones donde se llegaron a acuerdos, se llegaron a consenso, pero el acuerdo más importante de ahora es el acuerdo que se firma y es el acuerdo que se va a llegar cuando ya tengamos cerrado, cuando ya tengamos un proceso coordinado, que sea coherente y que sea aceptado por todas las fuerzas políticas, porque después de eso ese acuerdo tiene que ingresar al Congreso y van a ser los parlamentarios de Chile quienes van a votar a favor de iniciar un nuevo proceso en esas condiciones. Ya, y en el horizonte, ¿cuáles son los plazos que ustedes tienen más o menos al trazar una hoja en blanco? ¿Un año más podríamos tener una nueva constitución? Pensamos ya en el 2024. ¿Cuál es el plazo que ustedes se fijan como Congreso, además como miembros del Poder Legislativo? Mira, yo creo, Davor, que aquí los plazos deben ser más acotados, que debemos cerrar el tema del proceso constituyente, debemos darle certeza a Chile, pero no nos podemos casar con un plazo determinado. Yo espero que sea breve, que en definitiva sea una constitución que refleje las necesidades del país, que nos una, que no polarice y que permita seguir avanzando. Eso es lo que queremos hacer y estoy seguro que vamos a tener un acuerdo pronto que nos va a viabilizar un nuevo proceso. Ya, y para negociar el 23 de septiembre, ¿quiénes deben estar en esa mesa? Porque también se ha dicho que deben estar solamente los representantes que tengan fuerza parlamentaria finalmente, que estén en el Congreso, y no todos los que son políticos o representan algún organismo que estén en nuestro país. Nosotros hemos planteado que es necesario empezar a trabajar en una mesa mucho más resolutiva, una mesa que tenga menos integrantes y que en definitiva refleje las fuerzas políticas que están presentes dentro del Congreso. Si tenemos fuerzas políticas que no están presentes, no tienen mayor injerencia en lo que va a ocurrir posteriormente en la discusión parlamentaria. ¿Cuál es la postura que tienen desde Bópoli con los escaños reservados? En el proceso anterior fueron 17 representantes, se ha dicho que estuvo sobre representada la posición del mundo indígena, que además entre ellos no era una posición común. Lo vimos en las elecciones de presidente y vicepresidente de la convención, de que finalmente no había una unión en torno a los temas entre ellos. ¿Cuál debe ser la representación o cómo se elige finalmente una representación legítima de los pueblos indígenas en Chile? Justamente uno de los errores que se cometieron es que en definitiva se dio una sobrerepresentación de los pueblos originarios. Nosotros creemos que tiene que haber pueblos originarios, pero que tienen que tener una representación en porcentaje a los votos que en definitiva obtengan. No podemos alterar el valor del voto, que es muy importante, y por tanto su representación debe ser porcentualmente similar pero a la cantidad. ¿como escaño reservado o bajo la tutela de un partido político, como escuché que el senador Chaguán lo planteaba hace algunos días? Son las dos alternativas, nosotros estamos abiertos a buscar cuál es la mejor, pero que en definitiva los pueblos originarios tengan representación en este nuevo órgano constituyente. Diputado Jorge Guzmán, vicepresidente de Bópoli, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias a ti, Davor. Buenas noches.